Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mire, lo mandé llamar, sé que usted está retenido en estos momentos. Lo mandé llamar para explicarle algunas cuestiones tendientes a lo siguiente. De momento no es mi deseo pedir en su contra una medida muy gravosa como lo es la prisión, es decir, que usted quede detenido. Sin embargo, le informo que atendiendo a ello es mi deber, atendiendo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se le aplique unas medidas de protección. Esto para la víctima. Las medidas de protección que le voy a aplicar son las siguientes. La primera es que usted tendrá que salir del domicilio, la separación de su domicilio. La segunda es la limitación de no acercarse a la víctima, en este caso su esposa. Y la tercera es que usted no puede abandonar la entidad federativa en la cual se encuentra. Ya en su momento, su defensor le va a explicar las consecuencias de esto y vamos a ir a una audiencia para que el juez, si en su momento, ratifique estas medidas de protección que yo le estoy imponiendo. Toda mi determinación que yo lo he explicado, si tiene alguna duda, usted la va a encontrar en el documento, lo cual está fundado y motivado, y ahorita le voy a pedir que me la firme. ¿Si tiene alguna duda? Sí, licenciada, acabo de escuchar que no puedo ir a mi domicilio, pero yo ahí tengo mis pertenencias, mis documentos. ¿Cómo le hacemos, abogado? Yo creo que sí hay que precisar algo muy importante, en virtud pues de lo que le estamos comentando y sobre todo lo que le está refiriendo de la separación del domicilio. Sería necesario que pues la Fiscalía le pudiera otorgar los medios necesarios para que pudiera acceder a esa ropa, o bien a los objetos que tenga que ir traerse. Se me ocurre la idea de que algún agente de la policía lo acompañe, o alguna situación así, pues para que tenga su ropa, sus objetos personales. Sí, tiene usted razón, licenciado. Sí, vamos haciendo lo siguiente, vamos a designar un policía de aquí de la institución para que lo acompañe, de tal manera que no se genere algún conflicto de violencia. Inclusive voy a hablar con la víctima para que no se encuentre en esos momentos y no haya ningún inconveniente. Ya está por escrito, señor imputado, más para que usted me la pueda firmar. Esa es su copia, yo me quedo con una. Aquí en ese documento está lo que usted me acaba de explicar. Así es, señor. Efectivamente, es precisamente lo que acaba de decir ella. Viene bien determinado y bien definido. Después de que salgamos de aquí de la diligencia, te voy a explicar más o menos lo que va a pasar. Muchas gracias, Lic. Gracias. Me quedo con esta es para usted. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes, hasta luego. Esta audiencia fue solicitada por la fiscal, por lo tanto le doy el uso de la palabra. Señoría, muchas gracias. Recurro ante usted a fin de que con fundamento en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales tuviera bien modificarme, ratificar y transformarme las medidas de protección que le fueron impuestas al señor imputado, que consistieron en lo siguiente. La primera, en la separación inmediata del domicilio, que lo es en calle de la Paz número 2 de la colonia Justo Sierra de esta ciudad, así como la prohibición de abandonar esta entidad federativa y la limitación de acercarse por parte del imputado al domicilio de referencia, para que dichas medidas de protección sean transformadas en providencias precautorias por su señoría, atendiendo a que la investigación se sigue por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. Es todo. ¿En qué fecha impuso estas medidas usted? Sí, señoría, le informo que fueron impuestas en sede ministerial el día 25 de octubre de los corrientes. Gracias, señor defensor. No existe ningún inconveniente por esta defensa, señoría. Muchas gracias. El artículo 137 del Código Nacional del Procedimiento Penal establece medidas que puede imponer el Ministerio Público, entre otras las que refirió la fiscal. Además, el artículo 138 del mismo ordenamiento establece que los jueces las podemos ratificar dentro de los 5 días siguientes. En ese sentido, encontrándonos en tiempo y no existiendo algún parámetro por el cual deba negarse esta ratificación de las medidas, es que tengo que transformarlas, o más bien ratificarlas, transformándolas en providencias precautorias, como el propio artículo 138 en primer párrafo, última parte lo establece. Estarán vigentes en los términos de este mismo artículo, pero en su siguiente párrafo, durante 60 días naturales. ¿Hay alguna otra petición por parte de la fiscal? Ninguna, gracias. Señor defensor. Ninguna, señoría. Gracias, terminamos la audiencia. Que tengan buen día. ¿Hay alguna otra petición? Sí, señoría. Solicitarse vincule a proceso, por favor. Regáleme unos instantes. Señor imputado, debo resolver si se va a iniciar o no el procedimiento penal. Lo podemos decidir hoy mismo,
Si usted y su defensor necesitan tiempo para prepararse, me puede pedir 72 horas. Si no les son suficientes, me puede pedir 144 horas. Decidan, por favor. Señoría, por consejo de mi abogado, consideramos prudentes 72 horas. En ese caso, se convoca audiencia el día viernes a las 19 horas. Quedan todos notificados. La fiscal se puede hacer cargo de la notificación a la víctima. Sí, señoría. Gracias. ¿Hay alguna otra petición? Sí, por parte de esta fiscalía, atendiendo y con fundamento en el artículo 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito tuviera a bien otorgarme la imposición de medidas cautelares, las cuales consisten en lo siguiente, señoría. La primera, en la separación inmediata del domicilio del imputado, domicilio que corresponde en la calle de La Paz número 2, Colonia Justo Sierra, en esta Ciudad de México. La siguiente, la limitación de concurrir y acercarse al domicilio ya invocado. Cautelares que, atendiendo a lo que contempla el artículo 169 del numeral ya invocado, considero que existe un riesgo para la víctima de que se pueda atentar contra su integridad, toda vez que los hechos por los cuales se formuló imputación lo fue por el de violencia familiar. Existen datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, señoría, que hacen presumir que el señor imputado pudiera atentar contra la integridad de la misma, puesto que no ha sido la primera vez que la lesiona, no ha sido la primera vez que la amenaza y que incluso al ser retenido por policía preventiva, el imputado la ha amenazado con que al salir va a atentar de nueva cuenta contra su integridad. Asimismo, señoría, otra medida cautelar que le solicito es la prohibición de abandonar esta entidad federativa, aunado a que también de datos de pruebas se desprende que el imputado no cuenta con un trabajo estable, puesto a que hemos escuchado que él se dedica a lavar coches en diferentes partes de la ciudad. Por tanto, se solicita que acuda de manera semanal al área de seguimiento de medidas cautelares, puesto que existe un riesgo de fuga por parte del mismo. Es todo, señoría. Señor defensor. Sí, señoría, es importante destacar, toda vez que la Fiscalía ha solicitado la imposición de medidas cautelares, que evidentemente existe una prohibición para este caso, para el caso de imponer una medida cautelar, toda vez que actualmente mi representado se encuentra bajo la imposición de medidas de protección, misma medida de protección que fue impuesta en sede ministerial y que posteriormente fue ratificada por este tribunal para transformarse en providencias precautorias. Cabe destacar, señoría, que el segundo párrafo del artículo 138 establece en su parte conducente la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias, así como su duración deberá estar debidamente fundada y motivada y tendrá una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más. En el entendido, su señoría, que actualmente se encuentra mi representado bajo los efectos de dicha providencia precautoria y que de alguna forma estas se contrariarían o entrarían en controversia, esto en virtud pues de que actualmente ya se encuentra sujeto a esa providencia precautoria. Eso es lo único que deseo manifestar. Si mal no recuerdo, la audiencia fue el viernes pasado. Exactamente, señoría, hace 4 días. ¿Y la señalé por 60 días? Por 60 días fue señalada por este tribunal. Las medidas de protección que transformé fueron las 3 primeras o Estas equivalen a las 3 fueron primeras. La separación inmediata del domicilio, la prohibición de acercarse a la persona, la limitación de acercarse a la víctima y la prohibición de salir de esta entidad. Bien, gracias. Las autoridades nos regimos por el principio de legalidad. En razón de este principio, no podemos actuar si la ley no nos lo autoriza. En este caso, no hay una sola norma en el Código Procesal de la Nación que me permita sustituir las providencias precautorias por medidas cautelares. Ahora, imponer medidas cautelares sin pensar que se están sustituyendo sería una doble imposición y esto sería sumamente gravoso en contra del imputado. Esto excedería el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, en razón de las cuales no pueden ser más gravosas que las penas mismas que pudieran llegar a imponerse. En razón de esto, considero que no hay una base ni jurídica ni fáctica suficiente para poder imponer las medidas cautelares que está solicitando la fiscal. ¿Hay alguna otra petición por parte de la Fiscalía? Ninguna, señoría. Señor defensor. Ninguna, señoría. Gracias, con esto terminamos la audiencia. Que tengan buen día.